Bien, soy Juana María Rivera Lirio, soy profesora del Departamento de Finanzas y Contabilidad en la Universidad Jaume I de Castellón. Soy doctora en Gestión Empresarial y miembro del equipo de investigación Sostenibilidad de las Organizaciones y Gestión de la Responsabilidad Social, Mercados Financieros, SOBRES MF. Les voy a explicar muy brevemente cuáles son mis líneas de investigación fundamentales y también mi experiencia docente, con el ánimo de también contextualizarles de alguna forma el contenido de la sesión que vamos a compartir a continuación. Mis principales líneas de investigación se relacionan con la contabilidad, la auditoría y las finanzas sostenibles. Contabilidad en cuanto a la medición de impactos, de riesgos económicos, sociales, pero también ambientales, junto con el reporting, la rendición de cuentas. Auditoría en cuanto al aseguramiento de la calidad de la información, su verificación, tanto económico-financiera como social y ambiental. Y mi investigación en el ámbito de las finanzas sostenibles, fundamentalmente relacionado con el rol, con el papel que los principales actores de los mercados financieros o del sistema financiero, fundamentalmente, están teniendo en cuanto a el fomento de la integración de estrategias de gestión de la sostenibilidad en las organizaciones, tanto públicas como privadas, grandes, pequeñas empresas, medianas empresas. Bien, estas líneas de investigación también se han visto reflejadas en la docencia que he venido impartiendo a lo largo de estos casi 20 años dentro de la universidad. Fundamentalmente en las asignaturas dentro del máster en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, un máster compartido con la UNED, un máster a distancia, donde he impartido asignaturas, docencia en asignaturas como dimensiones de la sostenibilidad, medio ambiente o gestión de la responsabilidad social corporativa, además del trabajo de final de máster. Docencia además complementada con, varias asignaturas en estudios de grado, fundamentalmente orientados a la gestión financiera. Es por ello que voy a impartir una sesión donde vamos a ver una introducción a la evaluación socioeconómica y ambiental dentro del proyecto Emprendimiento Apícola y Economía Circular para empoderar a las mujeres y sus familias, perteneciente a este curso 1, curso de formación de formadores para capacitar a emprendedores sostenibles. Los principales contenidos de esta sesión se centran en, como digo, hacer una primera introducción, un primer análisis a la evaluación socioeconómica y ambiental de proyectos, ¿de acuerdo? Después de todo lo que han ido estudiando en torno a la gestión de microempresas sostenibles. Fundamentalmente nos vamos a centrar en primer lugar en por qué, para qué evaluar. Vamos a ver algunos tipos de evaluación. Veremos también aspectos genéricos, generales, asociados al proceso de evaluación. Y acabaremos comentando distintas metodologías y técnicas de evaluación. Bien, la primera pregunta que nos surge es ¿qué es evaluar? O quizás sería más apropiado ¿para qué? ¿Por qué evaluar? La respuesta es muy directa, fundamentalmente para tomar decisiones. Pero esta toma de decisiones se fundamenta en información, en la disponibilidad de información obtenida además de manera rigurosa y a ser posible sistemática, ¿de acuerdo? Como veremos después, fundamentalmente para facilitar la comparación y bueno, pues el análisis, ¿no? De mayor profundidad de posibles tendencias, ¿de acuerdo? Bien. Permite, por lo tanto, este proceso de evaluación, permite, por lo tanto, bueno, pues una identificación de costes, pero también de rendimientos, de resultados, de impactos asociados al proyecto, que en principio está siendo evaluado. Una vez finalizado, también nos permite determinar, bueno, contribuir a la mejora continua de la gestión de nuestra organización, de nuestra empresa, y de alguna manera, dar un mayor soporte, ¿no? A ese proceso de aprendizaje continuo que es necesario en el ámbito de la gestión empresarial. Por otro lado, también permite proyectar el futuro. Permite, una serie de escenarios partiendo de supuestos realistas, ¿de acuerdo? Analizar
cómo pueden evolucionar estos costes, cómo pueden evolucionar los beneficios, los impactos del proyecto evaluado para, de alguna manera, tener información sólida para poder decidir si implementar o no este proyecto. Finalmente, destacar que facilita una asignación más eficiente de los recursos y, además, una asignación coherente con los objetivos de nuestra empresa, de nuestra organización, con nuestros objetivos. Bien, en función de la etapa del ciclo de vida en el cual situaríamos esa función de evaluación, podemos distinguir entre evaluación ex ante, la que se realiza con carácter previo a la implementación del proyecto. Básicamente, como decíamos, a partir del diseño de una serie de escenarios sobre supuestos realistas, ¿de acuerdo? Y sobre también la obtención de datos de una manera rigurosa y de una manera bien fundamentada y bien sólida, nos puede dar información acerca de la factibilidad, la viabilidad de ese proyecto. También podemos evaluar el proyecto durante su desarrollo, durante su implementación. Fundamentalmente nos va a dar información acerca de posibles desviaciones con respecto a los objetivos inicialmente marcados, con respecto a esos escenarios de costes, de rendimientos, inicialmente identificados como óptimos, ¿de acuerdo? Y a partir de esa identificación de desviaciones sería posible, por lo tanto, bueno, incorporar medidas correctivas. Además, bien, puede ser que ya estas desviaciones ya hayan tenido lugar, pero también sería posible identificar potenciales desviaciones, ¿de acuerdo? Es decir, ese riesgo de alejarse de los objetivos inicialmente marcados, aunque todavía no se hayan materializado. En tal caso, lo que nos permite es introducir medidas preventivas para evitar que finalmente eso ocurra, eso se materialice. Bien, finalmente hablamos de una evaluación ex post, es decir, una vez ha finalizado el proyecto. Como decíamos, bueno, ahora ya conocemos de una manera mucho más fehaciente cuáles han sido esos costes, cuáles han sido esos rendimientos, cuáles han sido esos impactos económicos, sociales, ambientales del proyecto. De alguna manera nos dará información para mejorar en posteriores proyectos, facilitará nuestro aprendizaje a partir de la práctica, a partir de la experiencia. Les muestro a continuación un gráfico que refleja esto que acabamos de comentar de una manera muy directa. Es un ejemplo muy genérico elaborado por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Además, incluida en un círculo, precisamente por esa mejora y ese aprendizaje continuo que destacábamos en la diapositiva anterior. Hablábamos de una evaluación inicial que daba soporte a la planificación y a la implementación del proyecto. Hablábamos de una evaluación durante esa ejecución del proyecto y hablábamos de una evaluación al final del proyecto, que de nuevo facilitaba información que nutría, ¿de acuerdo?, futuros desarrollos, futuros proyectos. Vamos a hablar de resultados, vamos a hablar de tipología de evaluación e indicadores clave de naturaleza económica, económico-financiera, de naturaleza social y de naturaleza ambiental. Sin ánimo de ser exhaustivos, les facilitamos algunas fuentes de información que les pueden servir de referencia si necesitan ampliar más información al respecto, ¿de acuerdo? Pero sí destacaremos aquellos que puedan ser más relevantes. Así, por ejemplo, en términos de evaluación de resultados e impactos económicos, diferenciaremos entre evaluación económica, aquella que identifica los beneficios generados por el propio proyecto, independientemente de cómo se ha financiado. Evaluación financiera, cuando sí se tiene en cuenta cómo se financia, cómo se pagan esos recursos financieros que ha utilizado el proyecto. Como indicadores financieros, vamos a destacar el indicador de liquidez, que básicamente refleja la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones, sus pagos a corto plazo, pero también indicadores de endeudamiento, que nos van a determinar cuál es el grado de participación de los distintos acreedores en la estructura de financiación de la empresa.
Desde el punto de vista económico, los aspectos muy relevantes consisten en la identificación nuestra cuantificación del desembolso inicial que requiere la inversión, que requiere el proyecto, pero también la corriente de pagos, la corriente de ingresos, no solo en cuanto a cuantías, sino también en la identificación del momento en el cual se están produciendo. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante a la hora de evaluar un proyecto sería el riesgo que comporta. Bien, vamos a destacar, como decíamos también, otros indicadores, algunos indicadores. Por ejemplo, el umbral de rentabilidad, es decir, punto muerto o punto de equilibrio, que no es más que la cifra de ventas que cubre la totalidad de gastos de la empresa. No llegar a ese umbral de rentabilidad conlleva fundamentalmente una probabilidad muy elevada de tener pérdidas, ¿de acuerdo? Justo al contrario, ¿no? Superar ese umbral conlleva la obtención de beneficios con carácter general. Bien, mencionar también la rentabilidad de los activos, que mide cuántas unidades monetarias se han obtenido como resultado de la actividad propia de la empresa, y la rentabilidad financiera, que serían las unidades monetarias que un accionista obtiene a lo largo de un periodo, a través de los resultados por cada euro invertido en esa entidad, y que definimos como la ratio beneficio neto sobre fondos propios. Bien, no obstante, en un contexto de sostenibilidad debemos tener en cuenta los resultados económico-financieros, sus impactos más allá de los límites de la organización, teniendo en cuenta aquellos que se generan también a lo largo de toda la cadena de suministro, tanto en nuestros proveedores como en nuestros clientes. Así, por ejemplo, otros aspectos relevantes serían, aquellos ligados al cumplimiento, aquellos ligados a la generación de empleo, tanto directo como indirecto, gestión de aspectos ligados a la desigualdad, es decir, en este caso entendida como la distribución de ingresos o beneficios a lo largo de la cadena de suministro, en qué medida, ¿no?, se comparte esos beneficios obtenidos con el desarrollo de nuestra actividad. Con relación a la evaluación de resultados sociales e impactos sociales, vamos a destacar, por un lado, los indicadores facilitados por el estándar de la Global Reporting Initiative, que pueden encontrar en la dirección web que les facilitamos en esta transparencia. Por mencionar algunos, por ejemplo, tipología del empleo, composición de la plantilla, ¿de acuerdo? En cuanto a fijos o temporales, distribución por género, etcétera. También indicadores relacionados con las relaciones, valga la redundancia, entre trabajador y empresa, seguridad y salud en el trabajo, formación, horas de formación, cursos, diversidad, igualdad de oportunidades, no discriminación por razón de género, edad, religión, etcétera, respeto por los derechos humanos, etcétera. Mencionar también por su relevancia la medición de huellas sociales, de impactos sociales, tanto dentro como fuera de nuestra organización, como por ejemplo la herramienta de un EPSETAC. Menciona como huellas sociales o algunos de los indicadores de esas categorías de impacto: libertad de asociación, abolición del trabajo infantil, salario digno, abolición de trabajos forzosos, igualdad de oportunidades, etcétera. Facilita toda una batería de indicadores de carácter social asociados a categorías de impacto social relacionados con proveedores, clientes, sociedad en general, proveedores. Bien, en términos medioambientales destacamos de nuevo aquellos indicadores clave facilitados por los estándares de la Global Reporting Initiative. Mencionar indicadores medioambientales asociados a materiales, a consumo de energía, agua, volumen de emisiones, residuos generados, biodiversidad, entre otros.
Y de nuevo, con relación a la medición de impactos, destacar la importancia de las huellas ambientales, en este caso la huella ambiental europea, que proporciona una batería de 14 categorías de impacto ambiental relacionadas con cambio climático, destrucción de la capa de ozono, uso de la tierra, etc. Bien, con relación al proceso de evaluación, como mencionábamos al principio, es fundamental que ese proceso sea riguroso y sistemático. Riguroso porque tiene que facilitar información de calidad y debe haber garantías dentro de esa obtención de información, o mejor dicho, de los datos quizás que nutran a esa información, de tal manera que el proceso de toma de decisiones basado en esta evaluación, lógicamente, pues esté fundamentado en una información veraz, una información creíble y que sea realmente útil. ¿Y por qué la importancia de que sea sistemático? Como decíamos, bueno, pues porque permite la comparación entre distintos proyectos, porque permite, también facilita esa mejora, el tener todo ese proceso estructurado, también permite la trazabilidad, de tal manera que si se detectan errores en alguna de las etapas, es posible, facilita la identificación de en qué momento, dónde hay que mejorar, ¿de acuerdo? En qué nos hemos podido equivocar, si hay desviaciones. Por eso la importancia también de que sea un procedimiento sistemático. Por otro lado, además, dado que estamos enfatizando la necesidad de que sea un proceso de mejora continua, destacamos que la evaluación no es un hecho aislado, no tiene un principio y un fin en sí mismo, sino que la información obtenida al acabar, cuando acaba un proyecto y hacemos esa evaluación, va a facilitar información a proyectos futuros. Y empezamos de nuevo la evaluación de esos proyectos futuros. Evidentemente estamos partiendo del supuesto de una empresa que no interrumpe su actividad, ¿de acuerdo? Una empresa sostenible a largo plazo, sostenible también en el tiempo. Por lo tanto, la evaluación tampoco es un hecho aislado, sino que debe formar parte de la cultura de la empresa. Pensemos en la influencia de la evaluación en el comportamiento, quizás también la motivación de los distintos actores, de los miembros de la organización, ¿de acuerdo? O de sus grupos de interés también. Y de nuevo recordar que la calidad de la información es fundamental para el éxito del proceso, para la toma de decisiones bien fundamentada. Bien, vamos a destacar dos metodologías dentro de este proceso de evaluación sistemáticas. La primera de ellas va a ser la metodología del marco lógico del proyecto, que incluye dos etapas. Una primera etapa que consiste en la identificación del problema y la definición de las alternativas de solución, a partir de la realización de 4 tipos de análisis. El análisis de los grupos de interés o de involucrados en el proyecto. El análisis de los problemas, de qué carencias, de qué brechas puedan existir y que realmente se pretende solucionar con la implementación de ese proyecto. También el análisis de objetivos, esa definición de objetivos de forma coherente con el contexto del proyecto, contexto de la organización. A partir de ahí, definir las estrategias que se pueden llevar a cabo para alcanzar esos objetivos, teniendo en cuenta el contexto. Y finalmente, la selección de la alternativa óptima. Pensemos que podemos estar hablando de proyectos de muy diversa naturaleza y de alcance muy diferente. Podemos desde la puesta en marcha de un proyecto de emprendimiento, ¿de acuerdo? Una empresa de mayor, quizás, pues de distintas dimensiones, o si estamos hablando ya de una empresa en funcionamiento, pues la sustitución de algunos procesos o la sustitución de inmovilizado o la entrada en nuevos mercados o lanzamiento de nuevos productos, ¿de acuerdo? El proceso, esa sistematización puede ser siempre la misma, pero lógicamente debemos adaptarla en función, ¿no?, de las características, de las dimensiones y del alcance del proceso del proyecto que estamos evaluando. Muy bien.
Tras esa etapa de identificación del problema y de las distintas soluciones, vendría la planificación. Básicamente es la operativización de esa idea de proyecto, ¿de acuerdo? En un plan operativo, su propio nombre indica, y de naturaleza más práctica para poder ejecutarlo. Para ello se realizaría la matriz del marco lógico del proyecto. Les reflejamos aquí un ejemplo, ¿de acuerdo? De una estructura de lo que podría ser esa matriz de marco lógico. Resumiendo, por un lado, los objetivos, definiendo indicadores, cómo vamos a controlar, ¿de acuerdo? Que se van a alcanzar esos objetivos a través de qué indicadores. ¿Cómo vamos a verificar? ¿De dónde vamos a obtener la información? Para ver si realmente esos objetivos se están cumpliendo, ¿de acuerdo? Y finalmente, ¿bajo qué supuestos definimos, ¿de acuerdo? Para, esa selección de indicadores más apropiados y de objetivos que consideramos viables o consideramos factibles asociados al proyecto. Quisiéramos también destacar otra herramienta, que es el cuadro de mando integral, que si bien es una herramienta de gestión estratégica, ¿de acuerdo? Consideramos que es de gran utilidad para los procesos de monitorización, de control, en cuanto a cualquier proceso de evaluación, de implementación estratégica o de proyectos, ¿de acuerdo? Bien, está ligado a la definición de los denominados indicadores clave, los Key Performance Indicators, KPIs, vinculados a 4 perspectivas. La perspectiva de clientes, por ejemplo, ventas, cuota de mercado, satisfacción del cliente. Una perspectiva de finanzas, los ratios, ¿no? De rentabilidades, de costes, beneficios, etcétera. Una perspectiva de procesos internos, más vinculado a temas de eficiencia de los procesos, ¿de acuerdo? De funciones operativa interna de la empresa, pero también de aprendizaje y crecimiento. No debemos olvidar dentro de toda esta evaluación, lógicamente, los recursos humanos. Bien, vamos a explicar muy brevemente cuáles serían, digamos, en qué consistiría este proceso. Partimos, lógicamente, esa definición de indicadores, de Key Performance Indicators, deben tener en cuenta la visión, los valores de la empresa, de acuerdo, y el contexto de la organización. Es decir, cuáles son los objetivos fundamentales de la empresa, lo que considera su fin último, hacia dónde pretende caminar sus actividades a largo plazo, dónde le gustaría dirigirse, pero también cuál es su contexto, cuáles son sus grupos de interés, cuál es la situación económica, social, normativa, etcétera, ¿no? de su entorno. Esto va a determinar cuáles son sus objetivos estratégicos, que lógicamente vendrán determinados por indicadores estratégicos, ¿no? Dónde situar, ¿no? Se pretende lanzar un nuevo producto, hacia qué mercados dirigirse. ¿Bien? Bien, a partir de ahí, partiendo de esos objetivos estratégicos, bajaríamos de nivel a una mayor operativización, más de carácter táctico, más de carácter operativo. ¿De acuerdo? De tal manera que esos objetivos estratégicos de máximo nivel los vamos a traducir en objetivos más operativos, más de la operativa diaria, ¿de acuerdo? De la empresa, de la organización, en sus distintos procesos, ¿de acuerdo? Es de utilidad diseñar un mapa estratégico que lo que hace es conectar las distintas perspectivas, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta, por ejemplo, cómo aspectos ligados a la eficiencia productiva repercuten los costes, por ejemplo, de la organización, ¿de acuerdo? O bien también esa eficiencia o cómo la calidad de esos procesos puede repercutir en la satisfacción del cliente, lo que a su vez se traduce en un mayor volumen de ventas, ¿de acuerdo? O bien, si no hay una adecuada gestión, por ejemplo, de residuos ambientales, cómo esto puede repercutir en los costes generales, costes globales de la empresa, ¿de acuerdo?
y, bueno, especialmente también por las sanciones que puedan venir derivadas de ello, ¿vale? O el posicionamiento, la reputación también, de cara a esa imagen de marca o posicionamiento con nuestros clientes, ¿de acuerdo? El tener información acerca de cómo se conectan estas distintas perspectivas nos va a dar información valiosa para determinar, bueno, el alcance, el impacto también de posibles desviaciones o cómo se conectan los distintos objetivos, de forma que podamos intervenir en ellos de una manera mucho más óptima y mucho más efectiva. Bien. Con relación a las metodologías y técnicas de evaluación, vamos a diferenciar entre métodos cuantitativos, como indicadores de impacto o resultados económicos, sociales, ambientales o el análisis de la viabilidad económica del proyecto. Métodos cualitativos, como la obtención de información de carácter cualitativo a partir del conocimiento experto, de los focus groups o de encuestas, pero también métodos mixtos, como el análisis de puntos críticos, ¿de acuerdo? Aquellos puntos más relevantes, aquellos aspectos más relevantes para la organización, teniendo en cuenta, por un lado, bueno, lo que nos dice, por ejemplo, ¿no? Metodologías de medición de impacto, que hemos comentado previamente, y el comentar, ¿no? Pues esos primeros resultados cuantitativos que nos puedan estar arrojando las huellas, el comentarlos con expertos, el comentarlos con grupos de interés, para de alguna manera concretar, perfilar esa identificación de puntos críticos y además ayudarnos, ¿de acuerdo?, a evaluarlos de una manera mucho más holística. Bien, mencionar también, por ejemplo, el estudio de materialidad. El estudio de materialidad también es un análisis de aspectos relevantes para la organización, aspectos relevantes de carácter social, ambiental, económico, que pueden influir en positivo o en negativo, ¿de acuerdo?, en el posicionamiento de los distintos grupos de interés hacia la organización. Que pueden influir en las decisiones que los distintos grupos de interés pueden tomar con relación a la organización, a la hora de comprar, de invertir, de trabajar en la empresa, de prestar. ¿De acuerdo? Bien, con relación o dentro de estas metodologías y técnicas de evaluación, nos vamos a centrar en los métodos de valoración de proyectos de inversión más habituales. Para ello empezaremos por el plazo de recuperación, que básicamente nos indica el periodo que tarda en recuperarse la inversión inicial a través de esa corriente de cobros, esa corriente de pagos, es decir, de los flujos de caja generados por el proyecto. ¿Cómo lo calculamos? Pues acumulando periodo a periodo esos flujos netos de caja que se van generando hasta que se recupere el coste de la inversión. Mencionamos también el valor actual neto. He podido trabajarlo en las sesiones prácticas, que básicamente sería el valor actual del desembolso inicial junto con el valor actual de esa corriente, ¿de acuerdo?, de flujos netos de caja actualizados a una determinada tasa de descuento. Lógicamente, serían en sentido contrario, ¿de acuerdo? El desembolso inicial, en principio, lógicamente, es un pago, va signo negativo, y después los flujos netos de caja pues irán en un signo u otro en función de si hay más pagos o hay más cobros. Bien, se aceptaría el proyecto siempre y cuando ese valor actual neto fuera positivo, fuera superior a 0. En caso contrario, se rechazaría. Bien, otro método de valoración de proyectos habituales es la tasa interna de rendimiento, la TIR, que básicamente será aquel tanto que hemos denominado en este caso R, que iguala el valor actual de la corriente de cobros al valor actual de la corriente de pagos. Y se obtiene fundamentalmente igualando el valor actual neto a 0 y despejando el valor de R. También habrán podido trabajarlo en las sesiones prácticas. Se acepta el proyecto siempre y cuando esa R obtenida, esa tasa interna de rentabilidad, sea superior a K. Bien,
mencionarles el efecto de la inflación, ¿de acuerdo? Para tener en cuenta el efecto de la inflación en el cálculo tanto del BAN como del TIR, basta con incorporar esa tasa de inflación, ¿de acuerdo?, en las fórmulas previamente definidas conforme reflejamos en la diapositiva. Bien, como hemos venido repitiendo a lo largo de esta presentación, en un contexto de sostenibilidad, la evaluación realmente va más allá de los límites de la organización. Y si estamos hablando de un proyecto, va más allá del proyecto en sí mismo. ¿De acuerdo? Afecta también al resto de partes interesadas, que sea de forma indirecta, y actores de mercado. Por lo tanto, debe cumplir, en un contexto de sostenibilidad, debe por lo tanto cumplir con los principios de sostenibilidad, que fundamentalmente son el equilibrio entre las tres dimensiones de la sostenibilidad, económica, social y ambiental. No debemos olvidarnos que un proyecto debe ser rentable, una organización debe ser rentable desde un punto de vista económico-financiero, si no, es imposible que sea sostenible, ¿de acuerdo?, a largo plazo. Debe incorporar también una perspectiva intergeneracional, es decir, debe tener en cuenta los impactos a corto plazo, pero también los impactos a largo plazo sobre las futuras generaciones. Debe reflejar un compromiso con las partes interesadas, debe ser coherente con las necesidades, las expectativas de los distintos grupos de interés, y debe incorporar un enfoque de ciclo de vida. Como decimos, esos impactos, esos rendimientos generados, esos costes generados económicos, sociales, ambientales, dentro de la organización, pero también fuera de la organización, a lo largo de la cadena de suministro, a lo largo del ciclo de vida de nuestros productos, de nuestros procesos. Por ello, vamos a comentarles muy brevemente a continuación el marco de evaluación de la sostenibilidad de un proyecto basado en el Corporate Sustainability Assessment Framework, diseñado en el marco del proyecto europeo H2020, SMART Project. Este marco de evaluación de la sostenibilidad corporativa, que como digo hemos adaptado al análisis, a la evaluación de proyectos, cuenta con 3 pasos fundamentales, reforzado además por 3 procesos complementarios y necesarios también. Bien, sin olvidar esa perspectiva de ciclo de vida, ¿de acuerdo?, y de cadena de suministro, en una primera etapa, un primer paso consiste en realizar ese análisis del posicionamiento de la organización en términos de sostenibilidad. ¿Cuáles son sus objetivos en términos de sostenibilidad, sus estrategias? ¿Cuáles son sus principales grupos de interés? Ese estudio del entorno económico, del entorno social, del entorno ambiental en el cual se desarrollaría la empresa o se desarrollaría el proyecto, ¿de acuerdo?, en concreto que vamos a evaluar. A partir de ahí procederíamos a lo que es la evaluación de la sostenibilidad del proyecto en sí. Una primera etapa de medición de los impactos de resultados ambientales, impactos, resultados sociales, impactos, resultados económicos, a través de metodologías que hemos comentado previamente, lo que nutrirá de información para el análisis de puntos críticos, ¿de acuerdo? Aquellos aspectos que son especialmente relevantes y a los que hay que destinar recursos en mayor medida, ¿de acuerdo? E identificando además la etapa del ciclo de vida en la cual se están produciendo, ¿de acuerdo? O pueden ser incluso más importantes. Todo ello nos permitirá definir cuál es el perfil de la sostenibilidad del proyecto. Esta información será necesario analizarla y será la que nutra, de acuerdo al correspondiente informe, los correspondientes reportes, a remitir al decisor. Bien, como procesos relevantes que van a dar soporte a estas 3 etapas de evaluación, hablaríamos de trazabilidad de la información, como decimos, de nuestros costes, de nuestros resultados, de nuestros impactos, pero también de los que puedan estar generando nuestros proveedores y también de los que generarían nuestros clientes
con el uso de nuestros productos, con la implementación de nuestros procesos, ¿de acuerdo? O con, en definitiva, si hablemos de cualquier proyecto, de acuerdo con la implementación de ese proyecto, ¿vale? Bien, proceso de aseguramiento ligado a la auditoría, la verificación, la calidad de la información, de los datos que se están utilizando a lo largo de todo el proceso de evaluación, ¿de acuerdo? Y no puede faltar ese proceso de mejora continua, es decir, a partir de ese perfil de sostenibilidad del proyecto y de su implementación y del análisis de puntos críticos y de esa medición también ex post durante el proyecto, vamos a tener información valiosa para nutrir de nuevo el sistema de evaluación de futuros proyectos, sea de la naturaleza que sea. Bien, esperamos que, con ello finalizamos, esperamos que haya sido de utilidad. En cualquier caso, les recordamos que los distintos miembros del equipo docente de este curso estamos a su disposición para cuantas dudas o aclaraciones sean necesarias. Muchas gracias.